Seguimos en este especial 2018, elecciones post al debate para las diputaciones en Azcapotzalco por el Distrito 3. Y estábamos hablando aquí con nuestros invitados acerca del tema de seguridad que abordaron los contendientes por una diputación. Me gustaría que Cázares nos hablara acerca de esto. Sin duda alguna, todos coincidieron en la seguridad en la policía. ¿Qué va a pasar? Yo mencionaba esta parte de la inexperiencia legislativa y más con la llegada del primer Congreso, porque la mayoría de las propuestas que hicieron los candidatos fueron en torno a la aplicación de políticas públicas, la creación de escudos en la parte limítrofe, en la capacitación de los policías, ejercicio del presupuesto. Sin embargo, yo rescato la propuesta de la diputada por el Frente, Carla Correa, que sí menciona específicamente, vamos a reformar el código penal para que haya una mejor aplicación de la justicia en cuanto a la comisión de delitos. Es decir, de ahí en fuera, la verdad es que encontré muy pocas propuestas que fueran factibles de realizarse por cada uno de los candidatos, en caso de ganar. Claro, exacto. José Alfredo de la Peña. Pues vea, hace rato nosotros tuvimos la oportunidad de hablar precisamente del tema de seguridad, cómo ahora van a tener mayores facultades, tanto la Ciudad de México como las alcaldías, para hacer frente a esto que realmente nos adolece en la mayoría de las delegaciones, próximamente alcaldías de la Ciudad de México. Creo que las propuestas en torno a la seguridad fueron variadas, aunque como lo comenta bien el compañero, sí sería importante conocer cuál va a ser la manera de atacar el problema de raíz ya en las leyes secundarias. Exacto. Gerardo Trejo. Pues sí, evidentemente se centra un punto de propuestas en torno al fortalecimiento de un esquema de seguridad pública, en el endurecimiento, a fortalecer las policías, a generarles presupuesto. Eso para nosotros, si bien es importante, también resulta preocupante. Desde el punto de vista, creo que quien menos calidad moral tiene para hablar sobre el tema de seguridad son los gobiernos del PRI y del PAN, porque finalmente, como lo mencionaba el candidato de Morena, son quienes han gobernado este país y hoy nos tienen estas condiciones de inseguridad. La ciudad ha sido una caja de resonancia de lo que está pasando en el país y hoy la Ciudad de México, si vive estos esquemas de seguridad, ha sido producto de esas malas políticas que se han generado a nivel de la federación, ¿no? Nosotros no solo vemos el planteamiento sobre el fortalecimiento de los esquemas de seguridad y de las leyes que regulan los temas de seguridad en la ciudad, sino también desde el punto de vista de la política social. La propuesta que se establecía respecto a fortalecer política social dirigida al sector, por ejemplo, de los jóvenes, que son el sector más golpeado por el tema de seguridad pública, de rescatarlos, de generarles oportunidades, de generarles posibilidades de desarrollo, educación y de otro tipo de elementos que les permitan salir adelante, es algo que nosotros vemos como un elemento crucial para complementar los temas de seguridad y en las propuestas de los otros candidatos no las vimos, ¿no? Claro, pero siendo sinceros, desde una diputación, desde una curul, ¿qué es lo que puedo hacer para que un policía se profesionalice? Siempre se ha hablado de ello, que reciban mejores sueldos, pero cuando ya está, digamos, la carta para firmar de decir, órale, ahí está, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede en ese momento? Antes de llegar a ese punto, sí me gustaría abordar un comentario de nuestro compañero en materia de... También la Ciudad de México se negó a que entrara el ejército aquí, dando el argumento a que el narcotráfico no existía en la Ciudad de México. Creo que es uno de los grandes errores de Miguel Ángel Mancera, lo estamos viviendo y padeciendo, el que ya la droga está más cerca de las escuelas, la droga está más cerca de la gente, y creo que los planteamientos que el día de hoy se están dando en torno a si se debe profesionalizar la policía, que claro que se debe hacer, tendríamos que preguntarnos entonces si tenemos un diagnóstico acertado de cuál es la situación de seguridad en la ciudad. Ahora, en la parte que tú comentas rápidamente, en el tema de seguridad, ¿qué puede hacer concretamente un diputado? Creo que como te lo mencioné, hay ciertos casos de éxito en la Ciudad de México, concretamente Magdalena Contreras, Milpalta y Coajimalpa, gobernadas por el PRI, por cierto, dado, a lo mejor a nivel nacional no han dado esos resultados, pero en la ciudad sí se ha dado, y prueba de ello es que el día de hoy Miquel es opción, pero yo creo que un diputado sí puede ayudar siempre y cuando esté cercano a la ciudadanía, entienda qué cosa adolece a cada vecino y que tenga coordinación con el alcalde para que el presupuesto se utilice de forma congruente. Hay poco recurso, pero hay que saberlo utilizar. Claro, y Marcos Cázares, tú que te dedicas a la acción civil, ¿cómo se puede acercar un diputado a la ciudadanía y hacerle saber, mira, ¿sabes qué? Estas son mis propuestas para que tengas una mejor policía, por ejemplo? De entrada sí tienen que, bueno, yo continúo con el tema de la experiencia legislativa porque lo que comentaba Gerardo es muy cierto. No se habló realmente sobre las facultades que otorga la nueva Constitución. Es más, inclusive estaría entredicho de ver si ya leyeron la Constitución en esta materia.
Entonces, en base en ese sentido, pues nosotros podemos aquí opinar de diversas cuestiones, pero sin embargo sí es necesario que por lo menos, como lo he planteado al menos en la experiencia que tengo la candidata por el frente, no solamente se requiera de meter a todas las personas, los delincuentes a la cárcel, sino, ¿cómo se llama? Ni de sacar el ejército a la ciudad. Yo creo que eso es algo completamente erróneo. Yo creo que la experiencia sí tiene que ser, no solamente qué alternativas se les ofrece a los delincuentes, o a lo mejor no a los delincuentes, a los hijos de los delincuentes, un salario de 50 pesos, jornadas diarias de 12 horas, ¿no? Tenemos que ofrecerles tanto mejores condiciones educativas como condiciones laborales, que también ellos subjetivamente les impidan seguir delinquiendo. Quizás a lo mejor las generaciones que ya están en la cárcel o que están delinquiendo, pues no son tan fáciles de recuperar. Sin embargo, sí podemos rescatar a aquellas personas que están inmersas en la delincuencia. El caso específicamente es Tláhuac, ¿no? Independientemente de la cuestión política, está inmerso en una crisis completa de inseguridad, y la intención sería, bueno, ¿qué alternativa les vamos a ofrecer? Yo creo que desde ahí, desde el primer congreso, sí puede haber aptitudes directas, que se les ofrezcan mejores condiciones educativas, haciendo mejores leyes para garantizar este derecho, y también el acceso a la cultura y al trabajo. Claro, que sin duda alguna fue, yo creo, de una de las propuestas en la que coincidieron la mayoría de los candidatos, la educación para evitar la delincuencia, ¿cierto? Sí, en efecto, la educación es un elemento clave. En el programa, inclusive la plataforma política de Morena, viene como un eje central en la ciudad recuperar la educación como una columna vertebral de desarrollo, y en eso se le está apostando, ¿no? Yo, si me lo permites, también difiero un poco de lo que plantea José respecto al tema de la instalación del ejército en la Ciudad de México. La verdad es que nosotros no estamos a favor de la instauración de estados de sitio, ni de la militarización, ni de la ciudad ni del país. Creemos que eso es un retroceso a esos estados autoritarios de los que hoy rehuimos. Lo que nosotros apostamos, y creo que esa es una labor que sí puede hacer un diputado, tiene mucha oportunidad de aportar al tema de la seguridad. Hay una serie de esquemas legislativos que se tienen que adecuar. Primero se habla de corrupción en los cuerpos policíacos, pues se tendría que fortalecer el sistema anticorrupción de la Ciudad de México, que viene plasmado inclusive en la Constitución, que esa va a ser una tarea de la primera legislatura de este Congreso. Segundo, se tendría que generar los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas. La propuesta de Morena en ese sentido va muy fortalecida. El acercar el gobierno a la gente, que la gente sea partícipe en la toma de decisiones, y por supuesto en temas como la seguridad pública, es un elemento crucial, porque finalmente es la gente quien vive los problemas de inseguridad en sus colonias, y a eso se le está apostando. Entonces los diputados tienen un papel fundamental, inclusive como instrumentos de mediación entre la sociedad y quienes son el poder ejecutivo desde el nivel de alcaldía y el gobierno de la ciudad. Exactamente. Pues sin duda alguna seguiremos con este tema, la educación para revertir la inseguridad, ¿no? No le cambie, seguimos con usted aquí en Capital 21, esto es 2018 Elecciones.